Después de este tiempo tan especial de adoración que el Señor nos llevó a tener, que de una otra era, que era lo que hemos declarado, estuvimos declarándolo este viernes en el hora AM. Entender quiénes somos y entender que en este tiempo a quién tenemos en los cielos. Esto nos ayuda, nos anima a poder tener las fuerzas y el vigor para seguir adelante. Hace 8 días habíamos hablado sobre el poder de una vida separada. Y ahora en esta dirección el pastor Edgardo nos lleva a otro poder, al poder de una vida enfocada. Habíamos hablado del poder de una vida separada. Él nos llevaba a mirar Génesis 17, cuando el Señor se le aparece a Abraham, cuando el Señor le dice: yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Recordemos que realmente estas palabras cubren el hecho de que Dios pide que nos separemos no de algo, porque cuando nos separamos de algo sin un para, es una separación que no nos lleva a ninguna parte. Es como una separación que realmente nos aísla de todo, pero en Dios, cuando Dios nos dice sepárate de esto, es para Él. Dios nos quiere separados para Él. Por eso el Señor declaraba: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Y qué produce una vida separada? Realmente una vida separada para el Señor produce una vida enfocada. Si yo me separo para Él, me enfoco. Si yo me separo para Él, mi vida adquiere una dirección, mi vida adquiere visión, mi vida adquiere un propósito. Por eso aquí vamos a ver, como introducción a esta primera parte, como un ejemplo en la generación que salió de Egipto, la cual tuvo ciertas características negativas, esta generación que salió de allí de Egipto, que nos pueden ayudar a comprender lo que es y lo que implica estar enfocados. A veces sentimos que no logramos avanzar en nuestra relación con el Señor. A veces sentimos que no logramos, no nos sentimos que vamos más adelante en Él, sino que sencillamente como que quedamos estancados. Bueno, esto nos puede ayudar a mirar si realmente en algún momento el problema de enfoque ha sido un problema de separación, o el problema de enfoque tiene que ver con lo que pudo vivir también el pueblo de Israel allí. Vamos a ver aquí lo negativo de lo que vivió el pueblo de Israel, para que podamos entender lo positivo de una vida enfocada. Primera de Corintios 10, del 1 al 13, dice lo siguiente. Primera de Corintios 10, del 1 al 13, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué interesante cómo Pablo ve todo lo que vivió el pueblo allí en el desierto, cómo lo vivió como un símbolo, como una sombra de quién era Cristo. Por eso habla de este bautismo espiritual en la nube, por eso habla de este alimento espiritual, por eso habla de dónde bebían, de la roca que era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, dice aquí este pasaje, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, dice Pablo, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí hay una escala que podemos nosotros ver. No me quiero detener allí, pero aquí hay una escala, cómo ellos realmente fueron idólatras. Primero apartaron su corazón, dejaron de ver al Señor, y después dejaron de ver al Señor, se fueron detrás de lo que ellos sentían, por eso fornicaron, realmente empezaron a hacer lo que odiaba el Señor, y cuando los lleva a alejarse más, pues lo tentaron a Él. Lo empiezan a tentar y esto los llevó a murmurar. Dice más adelante, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Algo pasó con el pueblo de Israel que fue ejemplo, que es ejemplo para nosotros. Cosas sucedieron en el corazón del pueblo de Israel que los llevaron a apartarse del Señor, que los llevaron a no caminar hacia el punto, hacia el lugar donde Dios les había dicho que fueran. Y su corazón poco a poco se fue apartando. Su corazón no le adoró a Él, empezó a adorar otras cosas, y el corazón al momento de empezar a adorar otras cosas empezó a buscar todo aquello que no nacía en Dios. Y cuando empezó a buscar lo que no nacía en Dios, empezaron a tener la seguridad, la confianza que podían tentarlo a Él. Y esto les dio ellos se sintieron como con el derecho también a murmurarle, o sea, no le seguían, pero se quejaban de por qué Dios hacía o dejaba de hacer. Y si nosotros miramos, este es un ejemplo de este tiempo, y este es un ejemplo de muchas personas que estamos viviendo en estos momentos. Preguntamos por qué el Señor ha permitido, pero por qué Dios permite esto, por qué Dios aquello, por qué esto ha crecido, por qué esto no ha parado. Pero a la final nuestro corazón, al murmurarle a Él, lo único que evidencia es que nuestro corazón está apartado de Él. Nuestro corazón, por eso Pablo allí dice, ellos pasaron el mar, ellos fueron bautizados en la nube. O sea, ellos vieron la gloria del Señor, ellos estuvieron bajo la nube. Dios no fue ajeno a ellos. Dios no fue ajeno a quienes ellos veían de lo que Dios estaba haciendo. No, Dios no fue ajeno, ellos vieron sus milagros, ellos vieron cómo los libró, ellos vieron a Dios. Pero su corazón no se separó. Y por lo tanto, su corazón no se enfocó. 1 Corintios 10, ahora el versículo 12, reenfatizando este versículo 12, allí en la Biblia de las Américas dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. A veces podemos creer que está todo bien, como no nos pasa nada, como no nos ha sucedido nada, podemos creer que todo marcha divinamente. Pero Pablo aquí manda una advertencia: si tú crees estar así, ten cuidado, no sea que caigas. Porque el pueblo de Israel estuvo bajo la presencia, estuvo bajo la nube. El pueblo de Israel fue bautizado, fue alimentado, fue liberado, fue saciada su sed. Pero como su corazón se empezó a alejar del Señor, mire hasta dónde llegaron: a murmurar, a hablar con queja. Muchos me conocen y cuando empiezo a escuchar conversaciones
donde solo es queja, queja de aquí, queja de allí, queja de allá. Eso es como que mis oídos completamente se cierran y mi mente empieza a irse para otro lado. Porque Dios es bueno. Y en medio de tanta imperfección, Dios es fiel. Y en medio de que todo no esté bien, Dios permanece allí a nuestro lado. De pronto no deberíamos estar ya aquí, como muchas personas no están, pero estamos. De pronto ya deberíamos estar viviendo consecuencias de muchas cosas, pero no las estamos viviendo. Por eso es un tiempo. ¿Qué es lo que sucede con la murmuración? ¿Qué sucede cuando nuestro corazón empieza a mirar otras cosas? Se desenfoca. Se desenfoca. Hebreos 3, del 7 al 19. Hebreos 3, del 7 al 19 también habla respecto a este pueblo que estuvo allí en el desierto. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación. Miren cómo el autor habla lo que hizo el pueblo de Israel, este pueblo que salió de Egipto. ¿Qué hizo? Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Cuando me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón, en su corazón. Siempre andan vagando en su corazón. Yo te animo a que subrayes esto allí en tu Biblia, o ponle un resaltador en la versión allí, si tienes una versión allí en el celular. Miren esta frase: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí hay algo que quiero resaltar. Cuando el Señor dice siempre andan vagando en su corazón, miren que eso, no estar enfocados, es lo que no permite conocer sus caminos. Por esta razón es que muchas veces hay incertidumbre. ¿Esto será del Señor o esto no será del Señor? ¿Cuántas veces estamos como con la duda? ¿Esto sí es de Dios o esto no es de Dios? O juzgamos las cosas como puede nuestro corazón estar vagando. Juzgamos las cosas por lo bueno y por lo malo. Esto me parece bien, esto debe ser del Señor. Esto me parece mal, esto no debe ser del Señor. Pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere, porque nuestro corazón vaga, porque nuestro corazón está dando vueltas allí. El vagar habla de no saber hacia dónde ir, de no saber hacia dónde caminar. El vagar es dar vueltas en un mismo lado. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto? El pueblo de Israel estuvo vagando en el desierto. No pudieron pasar el monte, no pudieron pasar la prueba. Siempre se quedaron allí alrededor. Siempre estuvieron dándole vueltas al mismo monte. Y por esto no conocieron su camino, lo escucharon. El Señor se los había hablado hacia dónde Él quería que los llevara, pero no escucharon. ¿Qué dice el Señor aquí? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo,
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice. Y vuelve aquí el autor y lo recalca: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés al pueblo? ¿Qué fue lo que le dijo Moisés de parte del Señor? ¿A dónde los iba a llevar? ¿A dónde los quería? ¿De dónde los quería sacar? A una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos no escucharon su voz, sino endurecieron su corazón. Entonces aquí el autor empieza a hacer algunas preguntas. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído? Y esto aquí me asusta un poco. La pregunta que nos hace Hebreos: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Qué quiere decir esto? Ya hay una responsabilidad en nosotros con el solo hecho de haber escuchado. Mire que aquí el autor no dice quiénes fueron los que, habiendo oído, hicieron. No, porque si hubieran oído y hubieran hecho, no lo hubieran provocado. Por eso es que Santiago dice que no seamos solo oidores, porque podemos escuchar la palabra del Señor, podemos oír su voz, podemos oír lo que Dios está diciendo, pero si solo nos quedamos allí, podemos igual caer en tentación, caer en provocación, caer en murmuración, caer en idolatría. Podemos caer también. Por eso es que viene la advertencia que la palabra nos hace a todos ahora. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído? Y sabes, todos hemos escuchado. Ninguno de nosotros se ha quedado sin escuchar lo que el Señor está diciendo. Ninguno de nosotros no hemos dejado de escuchar. El Señor no ha cerrado nuestros oídos para escuchar qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros, hacia dónde Él nos quiere llevar, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus promesas. ¿Quién de los que estamos allí conectados podemos decir: yo no he escuchado? ¿Quién de los que estamos aquí podemos decir: yo no sabía? Yo no sabía que el Señor me decía que yo tenía que amar de tal manera. Yo no sabía que el Señor me decía que yo tengo que separarme para Él de tal forma. Sabes, ya el solo oír nos hace responsables. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando lo escuchamos y no hacemos, nuestro corazón se endurece. Ese es el peligro. Por eso hay momentos del Señor donde son momentos de silencio. Hay momentos del Señor donde son momentos donde no es, donde tratamos de escuchar algo de Él y no está. ¿Cuántas veces de pronto Él ha hablado y nosotros no hemos hecho conforme a lo que Él ha hablado? Sí, oímos cómo debemos ser como hijos de Dios, oímos cómo debemos actuar como esposos, oímos cómo debemos actuar como esposas, oímos cómo debemos actuar como padres, oímos cómo debemos actuar como hijos, oímos cómo debemos actuar como amos, oímos cómo debemos actuar como empleados. Pero si no hacemos conforme a lo que oímos, nuestro corazón se va endureciendo. Y cuando nuestro corazón se empieza a endurecer, pierde la sensibilidad de dejarse guiar por el Señor. Pierde la sensibilidad de dejarse dirigir por el Espíritu Santo. ¿Cómo perdieron ahora la sensibilidad? Perder la sensibilidad no quiere decir que es que Dios no está.
El pueblo de Israel perdió la sensibilidad de que viendo la columna de fuego en la noche, la columna de nube en la mañana, viendo la gloria del Señor en el monte, estaban endurecidos. Tan endurecidos estuvieron que cuando vieron partir a Moisés, el monte estaba humeando, dice la palabra. Rayos, truenos, estaba la presencia de Dios allí, y ellos aquí abajo adorando al becerro de oro. La sensibilidad o la insensibilidad no es el hecho que Dios se haya retirado. Perdieron la sensibilidad de ver que Él estaba allí. Por eso no es que muchas veces cuando sentimos que Dios no está, no es que Dios no esté. De pronto hemos perdido la sensibilidad a su presencia. De pronto hemos dejado de ser sensibles a su presencia. ¿Y sabes a dónde nos lleva? Y esto lo hablo para mi corazón. Nos dejamos distraer con muchas cosas. ¿Sabes qué es lo más difícil de lo virtual? Que vienen más distracciones. Pero ¿sabes qué es lo bueno de lo virtual? Que podemos proponernos en el corazón. Yo hablaba con algunos, hablábamos con Carolina desde que esto comenzó en marzo. ¿Saben? Nosotros no podemos con Carolina quedarnos en la cama. Tenemos que bañarnos y bajar, y en la sala poníamos el computador, bueno, cuando estábamos grabando allí, pero cuando ya nuevamente estábamos grabando antes y teníamos la reunión el domingo, bajábamos a la sala a recibir la palabra. Y esto nos ayuda a ser más sensibles, no a ser más religiosos. ¿Sabes? Hay más distracciones. Si hiciéramos una encuesta ahorita de cuántos están más pendientes de sus celulares que escuchar la palabra, ¿qué saldría en la encuesta? ¿Qué saldría en la encuesta de las conversaciones que en estos momentos estamos teniendo, que a nosotros nos ha pasado? En algún momento hemos estado allí escuchando la palabra y tenemos que caer en cuenta, nena, espera, enfoquémonos. Ahí es donde estamos hablando del poder de una vida enfocada. Y en esa misma encuesta notemos cuántos tienen su cuaderno, cuántos tienen allí un esfero y están anotando lo que la palabra de Dios dice. Esto habla de sensibilidad. ¿Sabes? Nos cuesta, yo lo reconozco, nos cuesta, no estoy juzgando. Nos cuesta. Pero si queremos ser más sensibles a lo que Dios quiere, si queremos ser más sensibles a lo que Dios está hablando, si no queremos estar viviendo el peligro de que nuestra vida se vaya apartando, de caer en murmuración, de caer en queja y de caer en cosas que al Señor no le agrada, Pablo dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso esta pregunta: ¿quiénes fueron los que habiendo oído? Entonces decíamos, el solo escuchar ya nos hace responsables. Si ya tus oídos escucharon, ya no tienes excusa. Ya no tienes excusa, porque Dios te ha hablado, Dios me ha hablado. Por eso dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Miren lo que el autor de Hebreos nos empieza a decir. ¿Quiénes? Como llevándonos, por favor miren, por favor vean, por favor tengan presente que estos que escucharon no fueron los que provocaron al Señor.
que estos que salieron de Egipto por la mano de Moisés, que vieron las 10 plagas, que el día de la muerte de los primogénitos el pueblo fue guardado, que cuando cayó la plaga de la oscuridad en sus casas había luz, ¿no fueron estos? Y después declara: ¿y con quiénes estuvo disgustado Moisés? Perdón, ¿con quiénes estuvo disgustado el Señor 40 años? ¿No fue con estos? Y después dice: ¿no fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? No llegaron al final del camino. Sabes, podemos correr el riesgo, y lo digo con temor, podemos caer en el riesgo de que no lleguemos al final del camino y que el Señor en su amor de pronto nos arrebate para que no nos perdamos más. El Señor tiene un propósito. El propósito del Señor era que la generación de Egipto entrara a la tierra prometida. El Señor tenía en su corazón que fuera esa generación la que poseyera la promesa que Él les había dicho. Pero no lo permitió. Su palabra se mantuvo en pie. Su palabra se mantuvo firme, pero no lo permitió. Y viene otra pregunta: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y da una respuesta aquí el autor. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fueron incrédulos. No creyeron en lo que Dios había dicho. No creyeron en lo que ellos habían oído. Y tuvimos un buen tiempo el año pasado hablando de la fe. La fe es más que creer. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la fe es cuando yo escucho la palabra y la pongo por obra. Estas son las obras de la fe. Por eso es declarado que la fe sin obras es muerta. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? No creyeron. Sí escucharon. O sea que puede correr el riesgo de que muchos estemos escuchando, pero muchos seamos incrédulos. ¿Sabes dónde se activa la fe? Cuando obedezco la palabra. Hebreos, el versículo 10. Lo voy a leer en otra versión, Biblia al día, en versículo 10. Sin embargo, dijo el Señor: me enojé con ellos. Mire cómo lo dice esta traducción: me enojé con ellos porque miraban a todas partes menos a mí. ¿Cómo lo declara la Reina Valera? Bueno, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí esta versión declara: sin embargo, dijo el Señor, me enojé con ellos porque miraban a todas partes menos a mí. Y en consecuencia jamás encontraron el camino. Miren el problema de una vida desenfocada. Aquí por eso estamos hablando de lo negativo, para que podamos comprender qué es vivir enfocados en el Señor. Y jamás encontraron el camino que yo quería que siguieran. Se quedaron vagando. Entonces vemos que cuando no tenemos nuestra mirada en el Señor, cuando miramos hacia otros lados, cuando miramos hacia otra parte, ¿qué es lo que sucede?
Dios le prometió al pueblo que en el desierto los sostendría, que en el desierto los sustentaría, pero ellos se quedaron mirando lo que tenían en Egipto, ellos se quedaron mirando la arena, no hallaron el valor a las codornices, no le hallaron el valor al maná, no le hallaron el valor al agua que venía de la roca, no le hallaron el valor a que cambiaron las aguas amargas. Y nosotros, si no miramos al Señor, si no miramos lo que está alrededor, lo que dijeron unos, lo que dijeron otros, lo que dejaron de hacer unos, lo que dejaron de hacer otros, empieza la murmuración y endurece nuestro corazón y no nos permite ver la dimensión de las pruebas de amor de Dios con nosotros. Tú y yo estamos aquí por la prueba de su amor, pero si nuestra mirada no está en Él, las pruebas de amor van a ser insignificantes, no las vamos a ver. Estamos pensando más en otras cosas. Llegará un momento en que en este tiempo que se está hablando muy fuerte de lo que sale de nuestra boca, de qué es lo que debe estar en nuestra boca. Si algo mató la fe del pueblo de Israel fue la queja. Si algo mató la fe del pueblo de Israel fue la murmuración. Si algo fue matando la palabra en el pueblo fue esto. Dios lo ha prometido. El viernes estuvimos escuchando unas palabras proféticas de lo que el Señor ha estado hablando sobre Colombia, de lo que el Señor ha estado hablando sobre las autoridades, sobre los gobernantes, lo que va a hacer en la iglesia. Y si lo recordamos, valdría la pena en algún momento estar recordando lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho, para que nuestro espíritu nuevamente recobre ánimo, para que nuestra boca empiece a hablar y a declarar lo que Dios dice, no lo que nuestro corazón frustrado, no lo que nuestro corazón angustiado, no lo que nuestro corazón resignado dice. Acuérdate que la palabra dice que no pueden salir dos aguas de una misma fuente. No pueden salir dos aguas. O sale vida o sale muerte. Y aquí hay una exhortación de lo que vivió el pueblo de Israel para nosotros en este tiempo. En este tiempo. ¿Qué es lo que declaramos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿A qué le estamos dando valor? Porque si no lo hacemos, nunca encontraremos el camino. Yo voy a ver lo que Dios ha prometido para Colombia. Yo creo y voy a caminar sobre lo que Dios ha dicho, y te invito a que tú también lo hagas. Y empezaremos a encontrar el camino, a comprender, a entender. Por eso no permitas la queja. No permitas la queja. Valdría la pena dedicar un tiempo a hablar de esto. ¿Qué es la queja y qué produce? Sí, nuestras autoridades son imperfectas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero Dios prometió usar a sus hombres para hacer el cambio. Por eso yo no confío en el hombre, yo confío en Dios, que es el que hace las cosas. Ahora, todos estos pasajes que hemos leído se convierten en una serie de advertencias, pues la vida sin enfoque empieza a ser una vida que se encuentra entre dos pensamientos, una vida de doble ánimo. Santiago 1:5 al 7 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como la ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, declara Santiago, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Hoy piensa una cosa y mañana otra. Hoy me levanto con fe, mañana me levanto con
con enojo porque no se hizo. Hoy me levanto con fe. Hoy leo que hay que, y aquí voy a poner una advertencia y perdónenme si toco por allí susceptibilidades. Pero hoy he leído que debo honrar, orar por mis autoridades y mañana me río del meme porque el presidente dijo querí. ¿Quién soy yo? Sabes que me da mucha tristeza cuando veo estos comentarios, como si nunca ninguno de nosotros nos hubiéramos equivocado. Porque cuando juzgamos esto nos ponemos en el lado de perfectos. Soy tan perfecto que nunca dije una mala palabra o nunca la conjugué bien. Ahí es donde se muestra muchas cosas de nuestro corazón. Pero es que es el presidente, es un ser humano que en ese momento estaba compungido y nos burlamos de eso. ¿Y sabes qué es lo que da tristeza muchas veces? Hijos de Dios burlándose de eso. Quiero dejártelo en tu corazón. Santiago, el versículo 8 en la Biblia de las Américas, del capítulo 1, dice: siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. En la Biblia al día, este versículo 8 traduce: la persona que duda nunca toma una decisión firme y tan pronto va por un camino como por otro. En la Biblia de Jerusalén dice: es un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es una vida desenfocada, para que de hoy en 8 vamos a empezar a hablar qué es una vida enfocada. ¿Cuál es el poder de tener una vida enfocada? De que busquemos no ser hombres y mujeres de doble ánimo, que busquemos no ser hombres y mujeres que, como lo declara allí el versículo 7, hoy pensamos una cosa y mañana hacemos otra. Hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra, sino que le oremos al Señor y en la obediencia a su palabra nos convirtamos en hombres y mujeres que seamos coherentes en lo que creemos. ¿Crees en la palabra del Señor? Yo creo en la palabra del Señor. Por lo tanto, si yo creo en la palabra del Señor, actúo conforme a la palabra del Señor. Y cuando actúo conforme a la palabra del Señor, lleno mi pensamiento de la palabra del Señor. Y esto me enfoca en poner mi mirada en Él y en lo que Él ha dicho. Y sabes, y ver a las personas. Porque Dios ve este mundo. Y Dios ve a los que no le tienen en su corazón con misericordia. Dios es el primero que se duele de aquellos que no le conocen. Que podamos nosotros también dolernos con aquellos que no le conocen, en vez de estar juzgándolos, en vez de estar burlándonos, en vez de estar tomándolos en burla. Aquí entiendo cuando Jesús estaba allí escribiendo en la tierra y llegaron los fariseos y le botaron la adúltera. Estaban allí algunos juzgando a la adúltera, y con razón Jesús, que conoce el corazón, llega y les dice: el que crea estar libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron estos hombres? La culpa los hizo irse de allí. Dios es un Dios misericordioso. Dice la palabra que es lento para la ira, dice el salmista, y grande en misericordia. Que cuando empecemos nosotros a ver como Dios ve a las personas, que empecemos a ver las circunstancias como Dios las ve, que empecemos a ver los tiempos que estamos viviendo como Dios los ve,
Y solo podemos ver las cosas como Dios las ve, solo podemos ver las personas como Dios las ve, solo podemos hablar como Dios habla, solo podemos declarar como Dios declara si nuestra mirada está enfocada y puesta en Él. Esto evitará que nos convirtamos en personas de doble ánimo. Decíamos hace 8 días que el mundo está buscando quiénes son los que permanecen fieles, los que marcan la diferencia. No los que hablan igual a los demás, sino los que marcan la diferencia. Y yo te invito, marca la diferencia. Mira al Señor. Ni tú ni yo teníamos derecho a su amor. Ni tú ni yo teníamos derecho a su misericordia. Los más viles somos nosotros. Y aún así Él derramó su amor y nos amó. Aún así Él entregó todo y nos amó. Yo te invito en el amor del Señor. Miremoslo a Él. En este tiempo miremos. No es el tiempo de la queja. Este no es el tiempo de la burla. Eso lo único que hace es traer más confusión. Lo único que hace es traer más resignación, más frustración. La tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que podamos hablar lo que Dios habla. Que podamos traer esperanza. Que con nuestras acciones las gentes, las personas puedan ver que sí hay esperanza. Que esto un día va a dar un buen fruto y que puesta nuestra mirada en Él va a pasar algo grande del corazón de Dios hacia nuestra nación y hacia nuestra tierra. La palabra nos invita a esto. Que cuando veamos las imperfecciones, pensemos en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo amable. Que cuando veamos las imperfecciones, pensemos que nosotros somos los primeros imperfectos. Y veamos la advertencia que nos hace Pablo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Nuestras ciudades, nuestra nación está esperando, está buscando gente enfocada en el Señor. Que hagan lo que hizo Moisés. Por eso pongamos nuestra mirada en Él. En este tiempo pongamos nuestra mirada en Él. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y si has sido uno de aquellos que han sentido que un día vamos caminando por allí, otro día vamos caminando por allá, digámosle al Señor: Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Hemos escuchado, hemos oído tu palabra, hemos escuchado lo que tú dices allí en tu palabra. Perdóname si me he olvidado de ella. Perdóname si, como dice el dicho, me entró por un oído y me salió por el otro, Señor. Quiero escuchar ahora tu dulce voz. Quiero escuchar ahora tu dulce voz. Pero no solo quiero escucharla para sentir o para tener una experiencia, porque hoy creo firmemente que siempre has estado hablando. Y de pronto he perdido la sensibilidad de escucharte. De pronto he perdido la sensibilidad de reconocer tu voz. De pronto por irme
detrás de mis pensamientos, detrás de mis sentimientos he sido insensible a tu presencia. Tú siempre has estado allí y de pronto ya no te siento, y no porque tú no estés allí. Despierta mi espíritu y hazme más sensible. Que cuando camine según tú has dicho, cuando camine según lo que tú has dicho, Señor, pueda mi mirada siempre ponerla en ti, así como lo hizo Moisés. Moisés te escuchó allí en el monte, y lo que lo motivó a él fue subir. No importaba el tiempo que se iba a gastar subiendo hasta la cima. No se le importaba cuántos días le iba a tomar llegar allí a la cima donde estaba tu gloria. Tu voz lo llamó. Por eso, Señor, que podamos nuevamente, despierta nuestros oídos. Despierta nuestros oídos, y que cuando escuchemos tu palabra despierte nuestro corazón. Y cuando sea despertado nuestro corazón despierte, Señor, nuestra mente a ti. Despierte nuestra voluntad a ti. Despierte nuestras emociones a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este momento, allí, Señor, en este momento allí, tu voz nuevamente irrumpiendo, pero no para quedarnos oyendo, sino porque anhelamos hacer, porque anhelamos llenar nuestra boca de vida. Perdóname si he puesto la queja, perdóname si he puesto la murmuración, perdóname si he puesto la burla en mi boca. Tú me llamaste a hablar vida. Tú dijiste que en mi interior correrían ríos de agua viva, y que cuando mi boca hablara, hablaría vida. Así como sucedió con Ezequiel, que cuando él habló lo que tú le dijiste que hablara, lo muerto vivió, lo enfermo se sanó, como lo hiciste tú, Jesús. Lo que estaba atado, lo que estaba esclavizado fue libre cuando tú hablaste. Y es lo que quieres de nosotros, que cuando hablemos vida a lo que está muerto, hablemos sanidad a lo que está enfermo, hablemos libertad a lo que está atado, hablemos visión a lo que en donde hay ceguera. Que hablemos tus buenas nuevas, Señor. Que de nuestra boca no salgan dos tipos de agua. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, escuchándote hablar sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría
nada más que escucharte hablar. Irrumpe otra vez con tu voz, Señor. Irrumpe otra vez con tu voz en nuestra habitual día a día, Señor. Irrumpe otra vez con tu voz en nuestra comodidad, Señor. Irrumpe otra vez con tu voz en nuestro diario vivir. Irrumpe otra vez con tu voz que rompa la incredulidad, que rompa la dureza de corazón. Irrumpe, Señor. Quiero escucharte hablar. Quiero escucharte. Y no es porque tú hayas estado callado, Señor. De pronto es que me he vuelto sordo. Que tu voz nuevamente abra nuestros oídos. Que tu voz rompa la sordera, Rey. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer, sin querer. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar, Señor, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Dile a Él, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar y como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor, habla nuestro corazón, rompe el silencio en nuestra vida, rompe el silencio, Señor. Queremos, anhelamos, deseamos nuevamente escucharte a ti, a ti.
que tu voz silencie otras voces, que tu voz silencie la incredulidad, que tu voz silencie la falta de fe, que tu voz silencie la duda, Señor, que tu voz nuevamente nos lleve a ti, nos lleve a ti. Llama nuestra atención una vez más, Señor, y no podría estar a ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Y solo sé que soy tu hijo, tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Y solo sé que soy tu hijo, eres mi Padre y mi Padre me ama. Bendigo sus corazones, bendigo sus vidas, bendigo sus oídos, y declaro que la voz de Dios ha estado rompiendo incredulidad, ha estado rompiendo la sordera, y viene un tiempo en que escucharemos con mayor sensibilidad su voz.